Gloria al Señor, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a estar orando. Gloria al Señor para darle a Dios la bienvenida, ¿verdad? A este nuevo video, para que Dios esté con cada uno de nosotros, guiándonos en cada una de las palabras que vamos a decir aquí. Vamos a orar con una canción de fondo que adora al Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia. Eres bienvenido a este nuevo video, Señor. Padre, pon palabra en nuestra boca, Señor, para tu pueblo. Aleluya. Gracias, mi Dios, porque siempre estás ahí. Gracias, mi Dios, porque siempre nos respondes. Gracias, Señor, porque sobre ti se derramó su gracia. La gracia se derramó sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Aleluya. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya. Eres el más deseado. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor. Vamos a ir buscando el versículo bíblico que se encuentra en Salmos 40. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y él escuchó mi clamor. Se inclinó, primero se inclinó y luego oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Y estaremos predicando bajo el tema: vale la pena esperar en Dios. Este salmo, versículo 40, habla de una oración que hizo David al Señor, de una alabanza que David hizo, agradeciendo, como lo dice aquí en él dice alabanza por la liberación divina. Aquí David alababa al Señor porque le había dado la victoria en un proceso muy grande. Entonces aquí el salmista se sentía agradecido del Señor por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por diferentes tipos de procesos en lo que Dios, según como nosotros nos vayamos portando y según vayamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios poquito a poco nos va sacando de los diferentes procesos que nosotros hemos vivido, ya sea por desobediencia nuestra o porque Dios en su misericordia quiso que nosotros fuéramos procesados para darnos algún tipo de enseñanza o para que tengamos la capacidad para enseñar a otros. Algunas de las letras que escribí, yo también he pasado por procesos y en medio de uno de esos procesos el Señor me dio estas palabras que le voy a leer. En el proceso es normal sentir desesperación. Lo primero que usted va a sentir en medio de un proceso es desesperación, ya que los días, los minutos, los segundos que pasamos en el proceso se convierten en una eternidad. Para las personas que están en proceso, el tiempo como que se detiene y uno se desespera. David decía, Jehová, dice aquí, pacientemente esperé a Jehová. Lo primero que Dios nos dice que debemos de tener en un proceso es paciencia. Paciencia. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Dónde se sentía David antes de él proclamar esta alabanza? Si seguimos leyendo podemos ver, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Dónde estaba David? Desesperado, angustiado. Entonces, dice aquí, del pozo de la desesperación, en un pozo. ¿Usted sabe lo que es estar en un pozo? Un pozo es oscuro, un pozo es frío, es algo que te da todo tipo de ansiedad.
Así mismo nos sentimos nosotros cuando nos encontramos en medio de un proceso. Pero independientemente del proceso que estemos viviendo, no nos podemos olvidar de la paciencia, porque Dios no se tarda. Dios no tarda su promesa, dice la Biblia. Dios no tarda su promesa. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿De dónde Dios sacó a David? Del pozo. Después que lo sacó del pozo, ¿qué hizo? Enderezó sus pasos. Pero para Dios sacar a David del pozo, David lo primero que tuvo que tener fue paciencia. Independientemente de las emociones que él sentía en medio de ese proceso. Dentro de las emociones podemos mencionar la desesperación, ya que los días, los minutos y los segundos que pasamos en el proceso parecen una eternidad, pero olvidamos que en Dios no hay tiempo. En Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Puede ser que Dios le diga a usted, tú vas a durar en un proceso 2 semanas, por ejemplo, pero esas 2 semanas en Dios se pueden convertir en 14 años, como me pasó a mí. En 14 años. Entonces, 14 años de nuestras vidas. Pueden ser 2 semanas para Dios, pero Él siempre fue y será fiel. Dios siempre fue y será fiel. Recordemos siempre que el cristiano no huye. El cristiano no tiene que huir. El cristiano no huye, el cristiano no corre. El cristiano espera en Jehová. Espera en Jehová pacientemente. Y entonces Dios nos va a escuchar, se va a inclinar a nosotros, nos va a escuchar y nos va a sacar del pozo de la desesperación y pondrá nuestros pies sobre peña y enderezará nuestros pasos. Pero que eso es cuando le pasamos a Dios con 100. Nosotros podemos querer adelantar el proceso, pero eso nunca va a pasar. Podemos pretender buscar un atajo, pero por más atajos, cuando buscamos atajos, lo que hacemos es extender el proceso. Si iba a durar 14 años, puede durar 16 o puede durar, un ejemplo, 15 o 18. Entonces es mejor esperar en Dios y no buscar atajos, porque cuando buscamos atajos empeoramos. O buscamos soluciones por nuestra propia concupiscencia. Yo sí puedo. Déjame ir a donde el vecino para que me ayude. No podemos hacer eso porque a Dios lo primero que hay que tenerle a Dios es paciencia, esperar en Él y Él hará. Aunque sintamos que está pasando mucho tiempo, aunque nos sintamos desesperados, es normal sentirse desesperado, es normal sentirse angustiado, es normal sentirse cansado. Es normal sentir que ya no puedo más. Es normal que respirar duela en el momento del proceso. Hay procesos que tú sientes que respirar te duele. Pero todo eso es válido. Siempre y cuando nos mantengamos en la meta, en el lugar que Dios quiere que estemos. No importa el precio que tengamos que pagar para que Dios pueda sonreír. Si Dios sonríe, vale la pena esperar, vale la pena pagar el precio. Perdón. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Recordemos siempre que el cristiano no huye, el cristiano no corre, el cristiano se agarra de la roca. El cristiano se agarra de la columna, aunque la hamaca se rompa. El cristiano se mantiene firme. Él nos librará del cazador. Dios nos librará del lazo del cazador y también nos va a librar de la peste destructora. Son muchas las cosas que persiguen al cristiano. Si leemos Salmos 22, vamos a ver todas las cosas que pueden perseguir a un cristiano. Pero la Biblia dice que de todas ellas nos librará Jehová. El salmista David, en el Salmo 40, hablaba a su alma y le decía, no te impacientes a causa de lo maligno. Muchas veces cuando estamos en el proceso solemos decir,
Pero fulanito hace muchísimas cosas malas y está mejor que yo. No te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba verde serán pronto cortados y lanzados al fuego. No miremos las bendiciones de nuestros hermanos. Al contrario, démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que hoy quizás lo vemos para mal, pero le daremos gracias a Dios porque le vamos a decir después, gracias Señor por este proceso. Gracias Señor porque a través de este proceso tú me libraste de la muerte. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todavía, hay muchas personas que no saben lo que es estar fuera del proceso todavía, porque le preguntan a Dios una y otra vez, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será que me vas a sacar de este proceso? ¿Cuándo será que voy a ver un poquito de luz en medio del túnel? Ya sea que estén pasando un proceso de enfermedad, que los procesos de enfermedad golpean muy fuerte, ya sea que estén pasando un proceso con sus hijos, con un hijo que es muy desobediente o con un hijo que ha tomado un mal camino. Sigan orando. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Oremos sin cesar porque Dios no se va a quedar con la respuesta de nadie. Dios tiene respuesta para todos y cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios nos guía. Él es nuestra lámpara, leamos la Biblia. No esperemos que venga un profeta a decirnos, mira, tú vas a salir del proceso tal día. Lea la Biblia, que ahí está cuándo usted va a salir del proceso. Ahí está cuál es el próximo paso que debo dar. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Leamos la Biblia, que ella nos va a alumbrar, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a instruir. Dice aquí en el Salmo 42, y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Muchas veces pensamos que nos vamos a quedar toda la vida en un proceso. No será así. Vas a ver la luz. Le verás el fin a este proceso. Dios no tardará su promesa en tu vida. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Ahora bien, mantengámonos en obediencia. Leamos la Biblia. Busquemos a Dios. Congreguémonos. Diezmemos. Ofrendemos. Para que no hayan puertas abiertas. Para que Satanás no nos acuse delante de Dios. Para que podamos estar íntegros delante de su presencia. Para poner mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Le dio un cántico. Miren lo que Dios hizo con David después del proceso. Puso sus pies sobre peñas. Tus pies serán puestos sobre peña después del proceso. Dios enderezará tus pasos. Dios te dará un cántico nuevo, alabanza nueva, un gozo nuevo, alegría nueva. Todo será nuevo en tu vida. Y los que no creían verán y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurados somos los que ponemos nuestra confianza en Dios, porque no seremos avergonzados jamás. Todas las personas que en medio de la tribulación han puesto su confianza en Dios, no serán avergonzados jamás. No importa lo que tú estés pasando, no importa el tiempo que tú tengas en ese proceso, ahí no vas a morir, vas a reverdecer. En medio de uno de los procesos que yo viví, bien fuerte, yo cantaba mucho esa canción que decía, reverdecerás, porque yo tenía la confianza plena en Dios de que ahí yo no iba a morir. Y te dejo una vez más con el tema.
Vale la pena esperar en Dios. Si esperas en Dios, Él enderezará tus pasos, pondrá tus pies sobre peña y te sacará del lodo cenagoso. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que les sirva a cada uno de ustedes como me ha servido a mí, ya que la palabra del Señor es una espada de doble filo que primeramente corta para acá y luego para allá. Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a estar orando. Gloria al Señor, para darle a Dios la bienvenida, ¿verdad?, a este nuevo video, para que Dios esté con cada uno de nosotros, guiándonos en cada una de las palabras que vamos a decir aquí. Vamos a orar con una canción de fondo que adora al Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, eres bienvenido a este nuevo video, Señor. Padre, pon palabra en nuestra boca, Señor, para tu pueblo. Aleluya. Gracias, mi Dios, porque siempre estás ahí. Gracias, mi Dios, porque siempre nos respondes. Gracias, Señor, porque sobre ti se derramó su gracia. La gracia se derramó sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Aleluya. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya. Eres el más deseado. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor. Vamos a ir buscando el versículo bíblico que se encuentra en Salmos 40. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y él escuchó mi clamor. Se inclinó, primero se inclinó y luego oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Y estaremos predicando bajo el tema: vale la pena esperar en Dios. Este Salmo, versículo 40, habla de una oración que hizo David al Señor, de una alabanza que David hizo, agradeciendo, como lo dice aquí en él dice alabanza por la liberación divina. Aquí David alababa al Señor porque le había dado la victoria en un proceso muy grande. Entonces aquí el salmista se sentía agradecido del Señor por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por diferentes tipos de procesos en lo que Dios, según como nosotros nos vayamos portando y según vayamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios poquito a poco nos va sacando de los diferentes procesos que nosotros hemos vivido, ya sea por desobediencia nuestra o porque Dios en su misericordia quiso que nosotros fuéramos procesados para darnos algún tipo de enseñanza o para que tengamos la capacidad para enseñar a otros. Algunas de las letras que escribí, yo también he pasado por procesos y en medio de uno de esos procesos el Señor me dio estas palabras que le voy a leer. En el proceso es normal sentir desesperación. Lo primero que usted va a sentir en medio de un proceso es desesperación, ya que los días, los minutos, los segundos que pasamos en el proceso se convierten en una eternidad. Para las personas que están en proceso, el tiempo como que se detiene y uno se desespera. David decía, Jehová, dice aquí, pacientemente esperé a Jehová.
Lo primero que Dios nos dice que debemos de tener en un proceso es paciencia. Paciencia. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Dónde se sentía David antes de él proclamar esta alabanza? Si seguimos leyendo podemos ver, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Dónde estaba David? Desesperado, angustiado. Entonces, dice aquí, del pozo de la desesperación, en un pozo. ¿Usted sabe lo que es estar en un pozo? Un pozo es oscuro, un pozo es frío, es algo que te da todo tipo de ansiedad. Así mismo nos sentimos nosotros cuando nos encontramos en medio de un proceso. Pero independientemente del proceso que estemos viviendo, no nos podemos olvidar de la paciencia, porque Dios no se tarda. Dios no tarda su promesa, dice la Biblia. Dios no tarda su promesa. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿De dónde Dios sacó a David? Del pozo. Después que lo sacó del pozo, ¿qué hizo? Enderezó sus pasos. Pero para Dios sacar a David del pozo, David lo primero que tuvo que tener fue paciencia. Independientemente de las emociones que él sentía en medio de ese proceso. Dentro de las emociones podemos mencionar la desesperación, ya que los días, los minutos y los segundos que pasamos en el proceso parecen una eternidad, pero olvidamos que en Dios no hay tiempo. En Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Puede ser que Dios le diga a usted, tú vas a durar en un proceso 2 semanas, por ejemplo. Pero esas 2 semanas en Dios se pueden convertir en 14 años, como me pasó a mí. En 14 años. Entonces, 14 años de nuestras vidas. Pueden ser 2 semanas para Dios, pero Él siempre fue y será fiel. Dios siempre fue y será fiel. Recordemos siempre que el cristiano no huye. El cristiano no tiene que huir. El cristiano no huye, el cristiano no corre. El cristiano espera en Jehová. Espera en Jehová pacientemente. Y entonces Dios nos va a escuchar, se va a inclinar a nosotros, nos va a escuchar y nos va a sacar del pozo de la desesperación y pondrá nuestros pies sobre peña y enderezará nuestros pasos. Pero eso es cuando le pasamos a Dios con 100. Nosotros podemos querer adelantar el proceso, pero eso nunca va a pasar. Podemos pretender buscar un atajo, pero por más atajos, cuando buscamos atajos lo que hacemos es extender el proceso. Si iba a durar 14 años, puede durar 16 o puede durar, un ejemplo, 15 o 18. Entonces es mejor esperar en Dios y no buscar atajos, porque cuando buscamos atajos empeoramos. O buscamos soluciones por nuestra propia concupiscencia. Yo sí puedo. Déjame ir a donde el vecino para que me ayude. No podemos hacer eso porque a Dios lo primero que hay que tenerle a Dios es paciencia, esperar en Él y Él hará. Aunque sintamos que está pasando mucho tiempo, aunque nos sintamos desesperados, es normal sentirse desesperado, es normal sentirse angustiado, es normal sentirse cansado. Es normal sentir que ya no puedo más. Es normal que respirar duela en el momento del proceso. Hay procesos que tú sientes que respirar te duele. Pero todo eso es válido. Siempre y cuando nos mantengamos en la meta, en el lugar que Dios quiere que estemos. No importa el precio que tengamos que pagar para que Dios pueda sonreír. Si Dios sonríe, vale la pena esperar, vale la pena pagar el precio. Perdón. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Recordemos siempre que el cristiano no huye, el cristiano no corre, el cristiano se agarra de la roca. El cristiano se agarra de la columna, aunque la hamaca se rompa.
El cristiano se mantiene firme. Él nos librará del cazador. Dios nos librará del lazo del cazador y también nos va a librar de la peste destructora. Son muchas las cosas que persiguen al cristiano. Si leemos Salmos 22 vamos a ver todas las cosas que pueden perseguir a un cristiano. Pero la Biblia dice que de todas ellas nos librará Jehová. El salmista David en el Salmo 40 hablaba a su alma y le decía: no te impacientes a causa de lo maligno. Muchas veces cuando estamos en el proceso solemos decir: pero fulanito hace muchísimas cosas malas y está mejor que yo. No te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba verde serán pronto cortados y lanzados al fuego. No miremos las bendiciones de nuestros hermanos. Al contrario, démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que hoy quizás lo vemos para mal, pero le daremos gracias a Dios porque le vamos a decir después: gracias Señor por este proceso. Gracias Señor porque a través de este proceso tú me libraste de la muerte. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todavía, hay muchas personas que no saben lo que es estar fuera del proceso todavía, porque le preguntan a Dios una y otra vez: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será que me vas a sacar de este proceso? ¿Cuándo será que voy a ver un poquito de luz en medio del túnel? Ya sea que estén pasando un proceso de enfermedad, que los procesos de enfermedad golpean muy fuerte, ya sea que estén pasando un proceso con sus hijos, con un hijo que es muy desobediente, o con un hijo que ha tomado un mal camino. Sigan orando. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Oremos sin cesar, porque Dios no se va a quedar con la respuesta de nadie. Dios tiene respuesta para todos, y cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios nos guía. Él es nuestra lámpara. Leamos la Biblia. No esperemos que venga un profeta a decirnos: mira, tú vas a salir del proceso tal día. Lea la Biblia, que ahí está cuándo usted va a salir del proceso. Ahí está cuál es el próximo paso que debo dar. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Leamos la Biblia, que ella nos va a alumbrar, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a instruir. Dice aquí en el Salmo 42: y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Muchas veces pensamos que nos vamos a quedar toda la vida en un proceso. No será así. Vas a ver la luz. Le verás el fin a este proceso. Dios no tardará su promesa en tu vida. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Ahora bien, mantengámonos en obediencia. Leamos la Biblia. Busquemos a Dios. Congreguémonos. Diezmemos. Ofrendemos. Para que no hayan puertas abiertas. Para que Satanás no nos acuse delante de Dios. Para que podamos estar íntegros delante de su presencia. Para poner mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Le dio un cántico. Miren lo que Dios hizo con David después del proceso. Puso sus pies sobre peñas. Tus pies serán puestos sobre peña después del proceso. Dios enderezará tus pasos. Dios te dará un cántico nuevo, alabanza nueva, un gozo nuevo, alegría nueva. Todo será nuevo en tu vida. Y los que no creían verán y temerán y confiarán en Jehová.
Bienaventurados somos los que ponemos nuestra confianza en Dios, porque no seremos avergonzados jamás. Todas las personas que en medio de la tribulación han puesto su confianza en Dios no serán avergonzados jamás. No importa lo que tú estés pasando, no importa el tiempo que tú tengas en ese proceso, ahí no vas a morir, vas a reverdecer. En medio de uno de los procesos que yo viví, bien fuerte, yo cantaba mucho esa canción que decía, reverdecerás, porque yo tenía la confianza plena en Dios de que ahí yo no iba a morir. Y te dejo una vez más con el tema. Vale la pena esperar en Dios. Si esperas en Dios, Él enderezará tus pasos, pondrá tus pies sobre peña y te sacará del lodo cenagoso. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que les sirva a cada uno de ustedes como me ha servido a mí, ya que la palabra del Señor es una espada de doble filo que primeramente corta para acá y luego para allá. Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a estar orando. Gloria al Señor, para darle a Dios la bienvenida, ¿verdad?, a este nuevo video, para que Dios esté con cada uno de nosotros, guiándonos en cada una de las palabras que vamos a decir aquí. Vamos a orar con una canción de fondo que adora al Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, eres bienvenido a este nuevo video, Señor. Padre, pon palabra en nuestra boca, Señor, para tu pueblo. Aleluya. Gracias, mi Dios, porque siempre estás ahí. Gracias, mi Dios, porque siempre nos respondes. Gracias, Señor, porque sobre ti se derramó su gracia. La gracia se derramó sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Aleluya. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya. Eres el más deseado. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor. Vamos a ir buscando el versículo bíblico que se encuentra en Salmos 40. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y él escuchó mi clamor. Se inclinó, primero se inclinó y luego oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Y estaremos predicando bajo el tema, vale la pena esperar en Dios. Este Salmo, versículo 40, habla de una oración que hizo David al Señor, de una alabanza que David hizo, agradeciendo, como lo dice aquí en él dice alabanza por la liberación divina. Aquí David alababa al Señor porque le había dado la victoria en un proceso muy grande. Entonces aquí el salmista se sentía agradecido del Señor por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por diferentes tipos de procesos en lo que Dios, según como nosotros nos vayamos portando y según vayamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios poquito a poco nos va sacando de los diferentes procesos que nosotros hemos vivido, ya sea por desobediencia nuestra o porque Dios en su misericordia quiso
que nosotros fuéramos procesados para darnos algún tipo de enseñanza o para que tengamos la capacidad para enseñar a otros. Algunas de las letras que escribí, yo también he pasado por procesos, y en medio de uno de esos procesos el Señor me dio estas palabras que le voy a leer. En el proceso es normal sentir desesperación. Lo primero que usted va a sentir en medio de un proceso es desesperación, ya que los días, los minutos, los segundos que pasamos en el proceso se convierten en una eternidad. Para las personas que están en proceso, el tiempo como que se detiene y uno se desespera. David decía, Jehová, dice aquí, pacientemente esperé a Jehová. Lo primero que Dios nos dice que debemos de tener en un proceso es paciencia. Paciencia. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Dónde se sentía David antes de él proclamar esta alabanza? Si seguimos leyendo podemos ver, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Dónde estaba David? Desesperado, angustiado. Entonces, dice aquí, del pozo de la desesperación, en un pozo. ¿Usted sabe lo que es estar en un pozo? Un pozo es oscuro, un pozo es frío, es algo que te da todo tipo de ansiedad. Así mismo nos sentimos nosotros cuando nos encontramos en medio de un proceso. Pero independientemente del proceso que estemos viviendo, no nos podemos olvidar de la paciencia, porque Dios no se tarda. Dios no tarda su promesa, dice la Biblia. Dios no tarda su promesa. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿De dónde Dios sacó a David? Del pozo. Después que lo sacó del pozo, ¿qué hizo? Enderezó sus pasos. Pero para Dios sacar a David del pozo, David lo primero que tuvo que tener fue paciencia. Independientemente de las emociones que él sentía en medio de ese proceso. Dentro de las emociones podemos mencionar la desesperación, ya que los días, los minutos y los segundos que pasamos en el proceso parecen una eternidad, pero olvidamos que en Dios no hay tiempo. En Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Puede ser que Dios le diga a usted, tú vas a durar en un proceso 2 semanas, por ejemplo. Pero esas 2 semanas en Dios se pueden convertir en 14 años, como me pasó a mí. En 14 años. Entonces, 14 años de nuestras vidas. Pueden ser 2 semanas para Dios, pero Él siempre fue y será fiel. Dios siempre fue y será fiel. Recordemos siempre que el cristiano no huye. El cristiano no tiene que huir. El cristiano no huye, el cristiano no corre. El cristiano espera en Jehová. Espera en Jehová pacientemente. Y entonces Dios nos va a escuchar, se va a inclinar a nosotros, nos va a escuchar y nos va a sacar del pozo de la desesperación y pondrá nuestros pies sobre peña y enderezará nuestros pasos. Pero eso es cuando le pasamos a Dios con 100. Nosotros podemos querer adelantar el proceso, pero eso nunca va a pasar. Podemos pretender buscar un atajo, pero por más atajos, cuando buscamos atajos lo que hacemos es extender el proceso. Si iba a durar 14 años, puede durar 16 o puede durar, un ejemplo, 15 o 18. Entonces es mejor esperar en Dios y no buscar atajos, porque cuando buscamos atajos empeoramos. O buscamos soluciones por nuestra propia concupiscencia. Yo sí puedo. Déjame ir a donde el vecino para que me ayude. No podemos hacer eso porque a Dios lo primero que hay que tenerle a Dios es paciencia, esperar en Él y Él hará. Aunque sintamos que está pasando mucho tiempo, aunque nos sintamos desesperados, es normal sentirse desesperado, es normal sentirse angustiado, es normal sentirse cansado. Es normal sentir que ya no puedo más. Es normal que respirar duela en el momento del proceso. Hay procesos que tú sientes que respirar te duele.
Pero todo eso es válido, siempre y cuando nos mantengamos en la meta, en el lugar que Dios quiere que estemos. No importa el precio que tengamos que pagar para que Dios pueda sonreír. Si Dios sonríe, vale la pena esperar, vale la pena pagar el precio. Perdón. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Recordemos siempre que el cristiano no huye, el cristiano no corre, el cristiano se agarra de la roca, el cristiano se agarra de la columna aunque la hamaca se rompa. El cristiano se mantiene firme. Él nos librará del cazador. Dios nos librará del lazo del cazador y también nos va a librar de la peste destructora. Son muchas las cosas que persiguen al cristiano. Si leemos Salmos 22 vamos a ver todas las cosas que pueden perseguir a un cristiano. Pero la Biblia dice que de todas ellas nos librará Jehová. El salmista David en el Salmo 40 hablaba a su alma y le decía: no te impacientes a causa de lo maligno. Muchas veces cuando estamos en el proceso solemos decir: pero fulanito hace muchísimas cosas malas y está mejor que yo. No te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba verde serán pronto cortados y lanzados al fuego. No miremos las bendiciones de nuestros hermanos. Al contrario, démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que hoy quizás lo vemos para mal, pero le daremos gracias a Dios porque le vamos a decir después: gracias Señor por este proceso. Gracias Señor porque a través de este proceso tú me libraste de la muerte. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todavía, hay muchas personas que no saben lo que es estar fuera del proceso todavía, porque le preguntan a Dios una y otra vez: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será que me vas a sacar de este proceso? ¿Cuándo será que voy a ver un poquito de luz en medio del túnel? Ya sea que estén pasando un proceso de enfermedad, que los procesos de enfermedad golpean muy fuerte, ya sea que estén pasando un proceso con sus hijos, con un hijo que es muy desobediente, o con un hijo que ha tomado un mal camino. Sigan orando. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Oremos sin cesar, porque Dios no se va a quedar con la respuesta de nadie. Dios tiene respuesta para todos, y cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios nos guía. Él es nuestra lámpara. Leamos la Biblia. No esperemos que venga un profeta a decirnos: mira, tú vas a salir del proceso tal día. Lea la Biblia, que ahí está cuándo usted va a salir del proceso. Ahí está cuál es el próximo paso que debo dar. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Leamos la Biblia, que ella nos va a alumbrar, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a instruir. Dice aquí en el Salmo 42: y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Muchas veces pensamos que nos vamos a quedar toda la vida en un proceso. No será así. Vas a ver la luz. Le verás el fin a este proceso. Dios no tardará su promesa en tu vida. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Ahora bien, mantengámonos en obediencia. Leamos la Biblia. Busquemos a Dios. Congreguémonos. Diezmemos. Ofrendemos. Para que no hayan puertas abiertas. Para que Satanás no nos acuse delante de Dios.
para que podamos estar íntegros delante de su presencia. Para poner mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Le dio un cántico. Miren lo que Dios hizo con David después del proceso. Puso sus pies sobre peñas. Tus pies serán puestos sobre peña después del proceso. Dios enderezará tus pasos. Dios te dará un cántico nuevo, alabanza nueva, un gozo nuevo, alegría nueva. Todo será nuevo en tu vida. Y los que no creían verán y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurados somos los que ponemos nuestra confianza en Dios, porque no seremos avergonzados jamás. Todas las personas que en medio de la tribulación han puesto su confianza en Dios no serán avergonzados jamás. No importa lo que tú estés pasando, no importa el tiempo que tú tengas en ese proceso, ahí no vas a morir, vas a reverdecer. En medio de uno de los procesos que yo viví, bien fuerte, yo cantaba mucho esa canción que decía, reverdecerás, porque yo tenía la confianza plena en Dios de que ahí yo no iba a morir. Y te dejo una vez más con el tema. Vale la pena esperar en Dios. Si esperas en Dios, Él enderezará tus pasos, pondrá tus pies sobre peña y te sacará del lodo cenagoso. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que les sirva a cada uno de ustedes como me ha servido a mí, ya que la palabra del Señor es una espada de doble filo que primeramente corta para acá y luego para allá. Dios te bendiga.